No estaba en el poder de Miss Crawford conseguir, con su conversación, que Fanny olvidara realmente lo que había sucedido. Al término de la velada fue a acostarse dominada por la misma impresión, con los nervios todavía excitados por la violencia del ataque que le había dirigido su primo Tom, tan pública e insistentemente, y con el espíritu agobiado por la reflexión y el reproche tan desconsiderados que le había hecho su tía. Haberse visto llamada de aquel modo, para enterarse de que solo se trataba del preludio de algo infinitamente peor, haber escuchado que debía ser algo tan imposible para ella como intervenir en la representación y después haber tenido que soportar aquellas imputaciones de obstinación e ingratitud, reforzadas con aquella alusión a su situación de inferioridad. Fue un todo que la hizo sufrir demasiado en el momento de producirse para que al recordarlo a solas pudiera afligirla mucho menos, especialmente teniendo en cuenta el sobreañadido temor de que a la mañana siguiente se renovara el planteamiento de la cuestión. La protección de Miss Crawford solo había servido para el momento, y si se veía de nuevo requerida por ellos, con toda la insistencia autoritaria que Tom y María eran capaces de desarrollar, y en el caso probable de que Edmund se encontrase fuera de casa, ¿qué podría hacer ella? Quedó dormida antes de hallar contestación a esta pregunta, que no le pareció menos abrumadora cuando se despertó por la mañana. Pero como el cuartito blanco del ático, que había seguido siendo su dormitorio desde el día que pasó a integrar la familia Bertram, resultase incompetente para sugerirle alguna contestación, Fanny recurrió, en cuanto estuvo vestida, a otra habitación más espaciosa y más apropiada para pasear, reflexionando, arriba y abajo, y de la que era desde hacía algún tiempo casi tan dueña como de la suya. Había sido el cuarto de estudio de las niñas, es decir, este nombre había sido su distintivo hasta que las hermanas Bertram no quisieron admitir que siguieran llamándole así ni se destinase a tal fin hasta otra época futura. Allí había vivido Miss Lee, y allí las niñas habían leído y escrito, y hablado y reído hasta hacía poco más de 3 años, cuando aquella abandonó la casa. Entonces la habitación se convirtió en un espacio inservible, y por algún tiempo quedó totalmente abandonada, excepto por parte de Fanny, que entraba a menudo para cuidar de sus plantas o siempre que deseaba coger uno de sus libros, y no estaba poco contenta de poder guardarlos allí, dada la insuficiencia de espacio disponible en su cuartillo del piso superior. Pero gradualmente, a medida que se acrecentaba el valor que para ella tenía el nuevo espacio por las comodidades que le proporcionaba, fue considerándolo como parte integrante de sus dominios y pasaba allí casi todas sus horas libres, y al no tropezar con ninguna oposición, había ido adueñándose de un modo tan natural e impremeditado de aquel rincón que ahora todos lo consideraban de su pertenencia. Así pues, el cuarto del este, como lo llamaban desde que María Bertram había cumplido los 16 años, se consideraba ahora casi tan particular de Fanny como el cuartito blanco del ático, pues la estrechez del uno hacía tan evidentemente razonable el uso del otro que las hermanas Bertram, que tenían en sus respectivos aposentos todas las ventajas superiores que pudiera exigir su propio sentido de superioridad, lo aprobaron sin el menor reparo, y tía Norris, después de estipularse que jamás se encendería allí una estufa por motivo de Fanny, quedó medianamente resignada a que ésta hiciera uso de lo que nadie más quería, aunque los términos en que a veces hablaba del favor parecían significar que se trataba de la mejor habitación de la casa. Su orientación era tan ideal que hasta sin estufa era habitable en más de una incipiente primavera y de un fin de otoño, por la mañana, para un espíritu tan resignado como el de Fanny, y mientras en ella entrase un rayo de sol, abrigaba la esperanza de no tener que abandonarla, ni siquiera en pleno invierno. El bienestar que le procuraba, en sus horas de asueto, era grande. Allí podía refugiarse después de toda escena desagradable soportada en el piso bajo, hallando inmediato consuelo en alguna ocupación o algún curso de ideas en relación con los mismos objetos de que se veía rodeada. Sus plantas, sus libros, que se había dedicado a coleccionar con afán desde el primer momento en que pudo disponer de un chelín, su mesita escritorio, sus labores caritativas e ingeniosas, todo lo tenía allí a su alcance. Y cuando no se sentía en disposición de ocuparse en algo, cuando su ánimo solo la predisponía al ensueño y a la contemplación, apenas podía mirar un objeto en aquel recinto que no suscitara en ella la evocación interesante de algún hecho ocurrido en aquel mismo sitio. Todo le era amigo, o le hacía pensar en una persona amiga,
y aunque allí había tenido que soportar a veces mucho sufrimiento, aunque sus razones habían sido a menudo malinterpretadas, sus sentimientos desatendidos y su intelecto menospreciado, aunque allí había conocido los tormentos del rigor, del ridículo y del desdén, no obstante, casi toda repetición de alguna de aquellas coyunturas había conducido a algo consolador. Tía Bertram había hablado en su defensa, o Miss Lee la había alentado, o lo que era más frecuente y más apreciable aún, Edmund había sido su paladín y su amigo de siempre, ya defendiendo su causa o explicando su intención, ya encareciéndole que no llorase o dándole alguna prueba de afecto que convertía su llanto en una verdadera delicia. Y el conjunto aparecía ahora tan perfectamente fundido, con unos matices tan bien armonizados por la distancia, que toda pretérita aflicción tenía su encanto. El recinto le era sumamente querido y no hubiera cambiado sus muebles por los mejores de la casa, aunque lo que ya de por sí era sencillo había recibido los malos tratos de la gente menuda, y los principales adornos y elegancias que contenía eran un deslucido escabel que Julia usara en sus labores, excesivamente estropeado para llevarlo a la sala de estar, 3 transparencias, debidas a cierto momento en que una racha de la moda impuso las transparencias por todas partes, que cubrían los 3 cristales inferiores de una ventana, donde la abadía de Tintem tenía su sitio entre unas ruinas de Italia y un lago iluminado por la luna en Cumberland, una colección de retratos de familia considerados indignos de figurar en otro sitio, sobre la repisa de la chimenea, y al lado de estos, apoyado contra la pared, el pequeño croquis de un barco que 4 años antes le había enviado William desde el Mediterráneo, con la inscripción HMS, abreviatura de His Majesty's Ship, buque de su majestad, en el casco de unos caracteres tan grandes como el palo mayor. A este refugio de consuelos acudió Fanny para probar su influjo sobre un espíritu turbado, receloso, para ver si contemplando la efigie de Edmund podía intuir alguno de sus consejos o si oreando sus plantas podía inhalar el aura que templase su ánimo. Pero no eran solo los temores en cuanto a la posibilidad de defender su postura lo que tenía que vencer. Había empezado a sentirse indecisa con respecto a la postura que debía adoptar, y mientras paseaba arriba y abajo de la habitación aumentaba su incertidumbre. Obraba rectamente al negarse a lo que se le pedía con tanto afán, a lo que podía ser tan esencial para el logro de un proyecto en el que algunos, a los que ella debía mostrarse siempre dispuesta a complacer, habían puesto todas sus ilusiones. ¿No sería aquello mala voluntad, egoísmo y un temor a exponerse? Y podía el criterio de Edmund, el convencimiento que éste tenía de la total desaprobación de Sir Thomas, ser bastante para justificarla en una determinada negativa contra la voluntad de todos los demás? Sería para ella tan horrible intervenir en la representación que se inclinó a desconfiar de la autenticidad y pureza de sus propios escrúpulos, y al pasear en torno su mirada vio forzado el derecho de sus primos a contar con su gratitud, ante la presencia de los regalos y más regalos que de ellos había recibido. La mesa situada entre las ventanas aparecía cubierta de cajas de labores que le habían sido ofrecidas en distintas ocasiones, especialmente por Tom, y se aturdió solo de considerar la importancia de la deuda que todos aquellos amables recuerdos representaban. Una llamada a la puerta la sorprendió en medio de esos intentos para hallar el camino de su deber, y su discreto «adelante» fue correspondido por la aparición de la persona ante cuya presencia todas sus inquietudes solían desvanecerse. Sus ojos se iluminaron al ver a Edmund. «¿Puedo hablar contigo, Fanny? ¿Solo unos minutos?», preguntó él. «Sí, claro. Quiero consultarte. Necesito tu opinión». «¿Mi opinión?», exclamó su prima, casi asustada al cumplido, que al mismo tiempo le causaba una gran satisfacción. «Sí, tu consejo y tu opinión. No sé qué hacer. Esa perspectiva de la representación va adoptando un cariz cada vez peor, ya lo ves. Han elegido casi la peor obra que podían elegir, y ahora, para que nada falle, van a solicitar la colaboración de un individuo muy superficialmente conocido por todos nosotros. Aquí acaba toda la formalidad y reserva de que se habló al principio. No sé si puede reprocharse nada a Charles Maddox, pero la excesiva intimidad que forzosamente tiene que nacer de su admisión entre nosotros en este plan, más que intimidad, familiaridad, es algo altamente censurable. Y a mí me parece un daño de tal gravedad como para evitarlo, si es posible, a toda costa. ¿No lo consideras tú así?» «Sí, pero ¿qué se puede hacer? Tu hermano está tan determinado». «Solo una cosa cabe hacer, Fanny.
Yo mismo tendré que encargarme del papel de Anhalt. Estoy convencido de que es lo único que podrá frenar a Tom». Fanny no pudo contestarle. «Nada tan lejos de mi gusto», prosiguió él. «A ningún hombre puede gustarle verse llevado a una situación que lo haga aparecer tan inconsecuente. Todo el mundo sabe que me opuse al plan desde el primer momento, y parece absurdo que me preste a colaborar ahora, cuando precisamente están rebasando los límites de lo proyectado en un principio, en todos los aspectos, pero no veo otra alternativa. ¿Y tú, Fanny?» «No», contestó ella hablando con lentitud. «Ahora mismo no, pero...» «¿Pero qué? Veo que tu opinión no coincide con la mía. Piénsalo un poco. ¿Acaso tú no veas tan claramente como yo los perjuicios que podría, la situación desagradable que tendrá que producir la introducción de un joven en nuestro círculo de ese modo, mezclándole en nuestra vida doméstica, autorizándole a venir a todas horas, colocándole en un terreno que pronto le llevaría a prescindir de todas las barreras? Basta con pensar en las libertades que cada ensayo tendería a crear. Es algo inaceptable por todos conceptos. Ponte en el lugar de Miss Crawford, Fanny. Considera lo que representaría hacer el papel de Amelia con un extraño. Ella tiene derecho a que se lamente su situación, porque es evidente que ella misma la lamenta. Llegó a mis oídos lo suficiente de lo que te dijo anoche para comprender su renuncia ante la perspectiva de actuar con un desconocido, y como probablemente se comprometió a aceptar su papel esperando algo muy distinto, tal vez sin considerar la cuestión con bastante detenimiento para darse cuenta de lo que se trataba con exactitud. Sería una actitud poco generosa, sería en realidad obrar mal, dejarla expuesta a semejante contingencia. Sus sentimientos merecen ser respetados. ¿No te parece que así debe ser, Fanny? ¿Acaso lo dudas? Lo siento por Miss Crawford, pero todavía siento más verte arrastrado a hacer algo contra lo que te habías pronunciado. Aquello que todos saben que consideras habrá de disgustar a tu padre. Será un gran triunfo para ellos. No tendrán gran motivo de considerarlo un triunfo cuando vean lo mal que trabajo, pero de todos modos no dejará de ser un triunfo, y esto me subleva. No obstante, si yo puedo ser el medio que reduzca la publicidad del asunto, que limite el círculo de la exhibición, que concentre nuestra extravagancia a sus más estrechos límites, me consideraré bien pagado. Manteniéndome en la actual postura no tengo la menor influencia, no puedo hacer nada, les he ofendido y no quieren escucharme, pero en cuanto les haya puesto de buen humor con mi concesión, tengo la esperanza de que podré persuadirles en el sentido de concretar la representación a un círculo mucho más estrecho que el que ahora están dispuestos a consentir. Esto será una ventaja positiva. Mi objetivo es evitar que la cosa trascienda más allá de los Rushworth y los Grant. ¿No vale la pena procurarlo? Sí, es un punto muy importante, pero aún no merece tu entera aprobación. ¿Puedes sugerirme algún otro medio que me permita conseguir el mismo provecho? No, no se me ocurre nada más. Entonces, dime que lo apruebas, Fanny. No quedo tranquilo sin tu aprobación. Por favor, Edmund. Si no estás de acuerdo, tendré que desconfiar de mí mismo y aún así, pero es absolutamente imposible dejar que Tom vaya por ese camino, recorriendo la comarca en busca de alguien que quiera intervenir en la función, no importa quién, mientras tenga la estampa de un caballero. Creí que tú habías penetrado mejor los sentimientos de Miss Crawford. Sin duda se pondrá muy contenta, será un gran alivio para ella, dijo Fanny, procurando dar a sus palabras un acento de mayor convicción. Nunca se mostró más amable que anoche, en su modo de portarse conmigo. Ella lo hizo acreedora a toda mi buena voluntad. Estuvo muy amable realmente y me satisface haberle ahorrado. No pudo terminar su generosa efusión, su conciencia la detuvo en seco, pero Edmund quedó satisfecho. Me reuniré abajo con ellos inmediatamente después del desayuno, dijo, y estoy seguro de que les daré una alegría. Y ahora, querida Fanny, no quiero estorbarte más. Sin duda, estarías leyendo cuando te interrumpí, pero no hubiera podido tranquilizarme sin antes hablar contigo y llegar a una decisión. Dormitando o en vela, he pasado toda la noche sin poder ahuyentar de mi cabeza esta cuestión. Es un mal, pero sin duda conseguiré que sea menor de lo que pudo ser. Si Tom se ha levantado, iré a hablar directamente con él para dejar solucionado este punto, y cuando nos reunamos para desayunar estaremos del mejor humor ante la perspectiva de hacer función todos juntos, con tal perfecta unanimidad de pareceres. Tú, entre tanto, te darás un paseíto China adentro, me imagino. ¿Qué tal le va a Lord Macartney?, añadió, tomando un grueso volumen de encima de la mesa y otros dos a continuación.
y aquí tienes el holgazán y los cuentos de Crabbe a mano para alternar, y si te cansas del libro grande. Me gusta extraordinariamente tu pequeño recinto, y apenas te hayas cejado vaciarás tu cerebro de toda esa bobada de teatro casero para sentarte cómodamente a tu mesa de lectura. Pero no permanezcas aquí demasiado tiempo, no vayas a resfriarte. Se fue, pero no pudo haber lectura, ni viajes a través de China, ni sosiego para Fanny. Edmund le había comunicado lo más extraordinario, lo más inconcebible, la más ingrata noticia, y ella no podía pensar en otra cosa. Actuar él en la función, después de todas sus objeciones tan justas y tan públicamente exteriorizadas, después de todo lo que ella le había oído decir, de la actitud que le había visto adoptar y de lo bien que había conocido su modo de sentir. ¿Era posible? Edmund tan inconsecuente. ¿No estaría engañándose a sí mismo? ¿No estaría en un error? Todo se debía a Miss Crawford. Bien había observado el gran efecto que todas y cada una de las frases de Mary producían en él, y se sintió desgraciada. Las dudas y escrúpulos respecto de su propio comportamiento, que antes la habían atormentado y que quedaron aletargados mientras estuvo escuchando a Edmund, se habían convertido ahora en cosa de poca importancia. Su pena actual, más honda, los había desplazado. Ya todo podía seguir su curso, ya tanto le daba cuál pudiera ser el fin. Sus primos podían atacar, pero difícilmente conseguirían fastidiarla. Ella estaba fuera de su alcance, y si al fin se veía obligada a ceder, no importaba. Todo era sufrimiento ahora.